Credomatic llega hasta sus hogares opiniones. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y por supuesto esperar nuestro espacio de opiniones cada día para precisamente conocer las opiniones de aquellos que marcan en la agenda diaria opiniones. Hoy, como en esta semana lo hemos hecho, el análisis de los 100 días del presidente Mauricio Funes en diversas áreas. Una de ellas es la educación. Nos acompaña para este análisis Óscar Joao Picardo, vicerrector de ICEADE, que es las maestrías de FEPADE. Gracias por acompañarnos, Óscar. Bienvenido a este espacio. Un gusto estar en tu programa, Rafael, para hablar de estos temas importantes como son la educación. Se habla de, delincuencia, economía, las áreas que más preocupan a la gente, pero por supuesto hay un eje transversal en la solución de todo, que desde la perspectiva que hemos visto, es la educación. Que esto debería ser quizás más preocupante en ese sentido de desarrollar el país. ¿Qué se ha hecho en estos 100 días? ¿Consideras importante, en primer lugar, el espacio que se le ha dado al tema educativo en el gobierno? Mira, Rafael, yo creo que desgraciadamente aún no vemos una visión de futuro, una visión de país. Cuando uno mira otras experiencias, analiza, recuerdo cuando ingresó Óscar Arias en su segundo periodo presidencial, su eje político fue: voy a elevar el presupuesto de la educación y voy a trabajar para eso, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo entiendo que el país tiene problemas críticos, como tú bien los mencionas, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la pobreza. Sin embargo, a la base de todos esos problemas, una de las soluciones más importantes es la educativa. No tenemos muchos recursos, el presupuesto es limitado, la recaudación fiscal también tiene problemas. Sin embargo, yo no termino de ver una apuesta fuerte, concreta, de decir educación es la solución, educación es la base. Cuando uno ve el fenómeno de la delincuencia, que hay muchos jóvenes de pandillas, detrás de esos jóvenes hay una serie de problemas sociales, de desintegración familiar, de pobreza, pero también hay un factor educativo. Es decir, yo soy un convencido, al menos por datos, por informes, de que cuando nuestros jóvenes logran un mejor nivel de educación y logran llegar a la universidad, difícilmente se van a convertir en mareros o van a andar en problemas. Pero lamentablemente no vemos esa apuesta. Quizás el inmediatismo cotidiano no deja a los políticos descubrir el valor y la importancia de la educación. Y en estos 100 días se ha hablado poco de educación, lamentablemente. Ahora, si uno compara, el presidente Saca puso a la vicepresidenta de la República en el área que quizás era importante, el comercio, el desarrollo económico del país. El hecho de poner al vicepresidente Salvador Sánchez enfrente a educación, ¿puede ser una comparación que vaya en la misma línea, decir esto es importante o no es suficiente? Pues podría interpretarse de esa manera, es una hipótesis. Sin embargo, digamos a 100 días es un tiempo suficiente como para haber elaborado un plan, además, digamos, del tiempo preelectoral, donde se elaboró un plan de gobierno, una plataforma, más el periodo de transición después de que Funes gana las elecciones, más los 90 días. Esta es hora que deberíamos de tener más o menos un documento para el corto, mediano y largo plazo. Yo entiendo que 100 días es poco, pero el tiempo político pasa volando, ¿verdad? Y yo no he visto claridad. Hay temas concretos que son discutibles. Por ejemplo, el tema de uniformes ha agotado en cierta medida la agenda de los titulares. Es un tema importante. Yo tengo mis preguntas sobre esa política o programa que se va a implementar. El tema que apareció en esta semana del analfabetismo es otro tema importante. Sin embargo, son como piezas de un rompecabezas, ¿verdad? A mí me hubiese gustado ver un plan estructurado, decir, bueno, en el corto plazo, en estos 2 o 3 años vamos a trabajar para lograr esto, en el quinquenio esto, y la proyección al futuro se piensa hacer tal y cual el programa, ¿verdad? Ahora, una de las primeras reacciones fue de temor hacia los cambios que precisamente en educación podían plantarse.
que no dejaran desarrollar lo que se creyó un buen plan, que era el 2021. Entonces, en esa reacción de temor, no sé si hay ahí algo en lo cual el gobierno no ha podido, precisamente por no generar ese temor, o porque cree que el plan 2021 hay que darle continuidad total. En las opiniones y en lo que yo he escuchado hay como un discurso, digamos, de, bueno, sí, el plan está bien, pero tenemos otras prioridades, lo cual es aceptable o discutible dependiendo del enfoque que los analistas veamos en las palabras de los titulares. Desde mi punto de vista, el Plan 2021 planteaba 4 objetivos deseables, digamos, para la sociedad salvadoreña: lograr los 11 grados de escolaridad, educación integral, etcétera. Más allá que estemos de acuerdo o no con los mecanismos metodológicos para lograr esas metas, lo que tenemos que caer en cuenta es que no podemos estar cada 5 años reelaborando todo. Esto se ha dicho en muchos documentos, que Latinoamérica funciona por políticas de gobierno, no políticas de Estado. Países pequeños que han logrado un nivel de desarrollo como Singapur, Irlanda, Israel, etcétera, los tigres asiáticos, han tenido una visión de largo plazo que se ha respetado al margen de quien llegue al gobierno. Pero aquí, inclusive en periodos de Arena, esto es criticable también en la etapa de los 20 años de Arena, cada vez que llegaba un ministro o una ministra, era volver a empezar y a crear programas nuevos, a desmontar un poco lo que el otro había hecho, a intentar dejar huella política, y ahorita creo que está sucediendo eso. Tengo entendido que están trabajando en una fuerte reorganización del MINED, lo cual podría ser necesario o no, depende del punto de vista de los titulares. Se discutió si el programa Educo o Edúcame iba a seguir o no iba a seguir. Yo creo que todo eso está bien, es importante discutir, debatir. Creo que más importante es hacer cálculos del costo-beneficio de los programas por cada dólar que yo invierto, cómo eso va a impactar positivamente, que no se ha hecho, ni antes ni ahora se ve, y yo creo que es una necesidad urgente. Cada vez que nosotros vamos a implementar una política educativa, tenemos que tener claridad macroeconómica y microeconómica de cómo va a funcionar eso en la sociedad. Pero al margen de toda esa carpintería de los programas, proyectos, yo creo que sí tenemos que de una vez por todas aterrizar en un acuerdo nacional de qué tipo de país queremos, de qué tipo de salvadoreño queremos y cómo vamos a asegurar que esas metas, esas políticas se van a respetar y no vamos a estar en 5 años repensando otra vez el sistema educativo. Se habló de un salvadoreño integral o un hombre integral como parte del trabajo del Ministerio de Educación. No sé si eso es algo que podemos poner en esa perspectiva de la visión del Ministerio de Educación. Sí, se habló del hombre nuevo, creo que fue parte del tema del discurso, lo cual es un tema importante. Vi poca claridad. Tú sabes, Rafael, que en el fondo, en un sistema educativo a nivel de país, hay un currículum nacional. En ese currículum es donde se establece el tipo de ciudadano que se pretende formar. Y aquí tenemos un problema. Uno, que el currículum no se usa. Otro, que se hacen críticas de programas al margen del tema curricular. Entonces, yo lo que creo que debemos de hacer es, primero, revisar si el currículum es lo que deseamos, si el currículum apunta a formar el ciudadano, el salvadoreño que deseamos, y de ahí partir para todo lo demás. Pero yo creo que si tú vas a las escuelas públicas, en muchas aulas ni siquiera encuentras la base curricular, ¿verdad? Además hay poca adecuación curricular, no se discute, los maestros no utilizan, trabajamos más con libro de texto que con el currículum, y yo creo que esto es una gran oportunidad para las nuevas autoridades. Retomar el tema curricular con seriedad, revisarlo y decir, bueno, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo.